Antes de Batman, Spider-Man e incluso Superman ya existían los cómics. A esta época se le llama la edad de platino de los cómics. Esto comenzó en 1895 cuando se publicó The Yellow Kid, creada por Richard Felton Oldcott en el diario New York Journal. Este personaje, el Chico Amarillo, fue el primero en hablar mediante globos de diálogo y en tener monólogos internos escritos en su ropa. Su éxito marcó el inicio del cómic moderno en Estados Unidos. A partir de ahí, periódicos en Estados Unidos empezaron a competir entre sí, publicando sus propias tiras cómicas. Cada domingo nacieron series como Happy Hooligan de Frederick Burt Upper, Buster Brown también de Outcast, Crazy Cat de George Henryman y Little Nemo in Slumberland de Winsor McCay, que incluso tuvo su propio corto animado en 1911. Durante las primeras décadas del siglo XX, cada periódico quería tener a su propio personaje estrella, y en 1919 E.C. Seger creó Thimble Theater, una serie protagonizada por varios personajes. Pero fue recién en 1929 cuando apareció uno de los rostros más conocidos hasta hoy en día, Popeye el Marino. Y aunque en 1936 Lee Falk presentó el primer superhéroe de la historia, el Fantasma, la edad de oro de los cómics no comenzó hasta 1938 con la llegada de un héroe que vino desde el espacio y fue criado por dos granjeros. La edad de oro de los cómics comenzó en junio de 1938 con la llegada de Action Comics número 1 y con él la primera aparición de Superman. El éxito del Hombre de Acero inspiró a toda una nueva generación de héroes. Batman, Namor y la Antorcha Humana salieron en 1939, Flash en 1940 y la Mujer Maravilla en 1941. Cuando Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial, los cómics comenzaron a reflejar valores como el patriotismo y el estilo de vida estadounidense. Uno de los ejemplos más icónicos fue la portada de Capitán América número 1, donde nuestro héroe aparece golpeando a Adolf. Pero no todos estaban contentos. Hubo quienes se preocuparon por la supuesta influencia negativa de los cómics en los jóvenes. Como resultado, en 1954 se creó la Comics Code Authority, una organización que censuró y reguló el contenido de los cómics. Esto obligó a las editoriales a cambiar sus historias y personajes, marcando el fin de una era. Así llegamos a 1956, año que marca el fin de la Edad de Oro y el inicio de la Edad de Plata, cuando DC decidió reinventar a sus superhéroes. El primero fue Flash, quien simbolizó el comienzo de una nueva etapa en los cómics. La Edad de Plata de los cómics no tiene fechas exactas, pero la mayoría de los expertos le sitúan entre 1956 y 1971. Para entender cómo empezó, hay que empezar mirando un poco más atrás. En 1954 se publicó uno de los libros que más daño le hizo al mundo del cómic, La seducción del inocente, escrito por el psicólogo Frederick Bertham. En el libro, Bertham afirma que los cómics eran los responsables de la corrupción moral y la delincuencia juvenil. Es curioso cómo 50 años después ahora la culpa es de los videojuegos. Como resultado de esta paranoia moral, las editoriales decidieron autocensurarse y crearon el tristemente célebre Comics Code Authority, una organización que controlaba todo el contenido publicado. Las historias se volvieron más inocentes y las imágenes de terror o erotismo desaparecieron por completo. Pero todo cambió en 1956 cuando DC Comics decidió arriesgarse y relanzar a sus viejos héroes de la Edad de Oro, dándoles un toque más moderno y más cercano a las nuevas generaciones. El primero fue Flash en el Showcase número 4. Ahí nació Barry Allen, quien reemplazó al antiguo velocista Jay Garrick, con su traje rediseñado y un enfoque más ligado a la ciencia ficción. Este nuevo Flash introdujo uno de los conceptos más importantes en la historia del multiverso. El éxito fue inmediato. DC comenzó a actualizar a otros héroes y la antigua Sociedad de la Justicia dio paso a la Liga de la Justicia. Poco después, en 1961, Stan Lee y Jack Kirby revolucionaron el género con los Cuatro Fantásticos. A diferencia de los héroes tradicionales, ellos no tenían identidades secretas y su vida familiar estaba lejos de ser perfecta. Incluso uno de ellos, la Mole, veía su poder como una maldición. Lee y Kirby crearon héroes más humanos, con personalidades diferentes, algo que hasta entonces casi no se había visto en los cómics. La Edad de Plata marcó una nueva etapa en los cómics. Historias más elaboradas, una narrativa más influenciada por la ciencia ficción y personajes más creíbles y conectados entre sí. Por primera vez, lo que ocurría en una colección afectaba a las demás, dando origen al concepto que hoy conocemos como universo compartido. La Edad de Bronce
bronce del cómic comienza alrededor de 1970 y se extiende hasta 1985. Durante esta etapa el mundo había cambiado y los cómics también tenían que hacerlo. Las historias coloridas y optimistas de la Edad de Plata empezaban a sentirse desfasadas frente a los nuevos problemas sociales de la época. Había una necesidad clara de reinventar a los superhéroes. Los cómics comenzaron a abordar temas mucho más realistas y humanos: la drogadicción, el alcoholismo, la corrupción y la contaminación ambiental. Los héroes ya no solo luchaban contra villanos, sino también contra problemas del mundo real. Esta nueva forma de contar historias trajo consigo una mayor complejidad narrativa. Por primera vez los lectores vieron muertes de superhéroes y personajes principales, algo impensable en décadas anteriores. Hacia el final de esta etapa, tanto Marvel como DC Comics intentaron poner orden en sus universos con grandes macrosagas. Marvel entre 1984 y 1985 publicó Secret Wars, una historia que reunió a sus principales héroes y villanos, aprovechando para hacer cambios importantes en algunas de sus colecciones más populares. Por su parte, DC Comics lanzó Crisis en Tierras Infinitas entre 1985 y 1986, una saga de 12 números con un impacto mucho mayor. Esta historia puso fin a 30 años de caos narrativo con los universos paralelos y múltiples versiones de personajes. Desde entonces se empezó a hablar de una época pre-crisis y una época post-crisis. Con el cierre de esta etapa en 1985, dio inicio a una nueva era, la Edad Moderna de los cómics. La Edad Moderna de los cómics se caracteriza por la aparición de héroes más oscuros, tramas complejas y una evolución notable tanto en el arte como en la narrativa. Este periodo representa el punto más alto de madurez en la forma de contar historias dentro del medio. Obras como Watchmen de Alan Moore o The Dark Knight Returns de Frank Miller son pilares fundamentales que marcaron el inicio de esta era, redefiniendo lo que el cómic podía ser: más profundo, más crítico y con una visión más humana y a veces cínica de los héroes. Durante esta etapa surgen figuras clave como Frank Miller, Alan Moore, Chris Claremont y John Byrne, quienes transformaron la industria con nuevas visiones del heroísmo y la creación de los llamados antihéroes, personajes moralmente ambiguos que reflejan las tensiones de la sociedad contemporánea. Para DC Comics, el punto de inflexión entre la Edad de Bronce y la moderna fue la miniserie Crisis en Tierras Infinitas, un evento que reorganizó el multiverso, eliminó algunos personajes y reimaginó a otros, consolidando un nuevo orden narrativo. En el caso de Marvel, esta transición se expresó a través de la expansión del universo de los X-Men y la incorporación de los nuevos antihéroes, reflejando un mundo más diverso y moralmente más complejo. La Edad Moderna se extiende hasta nuestros días, siendo el reflejo de una industria en constante evolución, donde los cómics ya no son solo entretenimiento, sino también un medio de crítica, reflexión y exploración artística.